Bien, pues vamos a abrir nuestras Biblias. Ahí en el Evangelio de Juan, el capítulo 12, Juan 12, y vamos a leer los versículos del 12 al 19. Juan 12, del 12 al 19. Dice así la palabra de Dios. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada, y mirad, el mundo se va tras él. Y bueno, el título de la predicación del día de hoy está precisamente basado en la declaración que hacen los fariseos cuando dicen: mirad, el mundo se va tras él. Entonces el título es: ven a Jesús, ven a Jesús. Dice: bendito el que viene en el nombre del Señor. Clamaba el pueblo mientras Jesús entraba a Jerusalén para terminar su obra de redención. Se había divulgado la noticia de la llegada de Jesús a Jerusalén, pero el Señor Jesucristo no venía solo, porque le acompañaba una multitud que venía desde Betania. ¿Quiénes se unieron con los de Jerusalén? Entonces era una multitud la que estaba allí en ese tiempo. Y claro, la emoción no podía ser más grande. Jesús entró montado en un pollino de asna. Cuando la gente lo encontraba, lo recibían como a un gran conquistador. Cuando Jesús entró a Jerusalén, había pasado alrededor de 500 años del último rey que Judá tenía. Esto es Oseas. Por 500 años Israel no había tenido rey. Entonces ellos querían a un rey y veían a Jesús como ese rey que necesitaban. Por eso vemos cómo el Señor, al ir caminando, muchos clamaban a él. De esta manera, al ver a Jesús en la forma como entró a Jerusalén, ciertamente se estaban cumpliendo todas las promesas que se habían hecho. Pero qué tremenda decepción
tuvo después el pueblo de Israel. El rey triunfante que en ellos tenían la esperanza fue muerto y crucificado. Pero gracias a Dios, porque sabemos que resucitó al tercer día. Está vivo, Jesucristo está vivo. Y hasta la fecha de hoy, Él atiende cada una de nuestras necesidades. ¿Y qué cosas, verdad? Porque por una parte, el pueblo lo pedía como rey, pero poco tiempo después, ellos también estaban allí clamando que se le crucificara. Nos dice Juan 12:13, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Estaba aquella entusiasmada multitud proclamando a Jesús como rey por mera casualidad. ¿Por qué Jesús se expuso de esta manera tan pública para ser aclamado? Así, de esta manera, si él mismo rechazó con anterioridad ser nombrado rey. Las veces cuando Jesús no aceptó las intenciones de la gente de quererlo hacerlo rey, se debió a una de las más distinguidas frases hechas por el Señor Jesucristo, y que la podemos ver ahí en Juan 7:6, que nos dice, mi tiempo aún no ha llegado. Y vemos cómo el Señor Jesucristo en muchas ocasiones decía, mi tiempo aún no ha llegado. Pero ahora, en esta aparición pública, donde no se esconde de las multitudes, es aquí donde el tiempo del Señor Jesucristo se había cumplido. En esta entrada triunfal a Jerusalén. Jesús entró a Jerusalén porque era el cumplimiento del tiempo señalado. Jesús no hubiera entrado en Jerusalén cuando lo hizo, si la profecía no estaba dada y era el tiempo para cumplirse. Dice ahí, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. La palabra Hosana significa rescátanos, sálvanos. Era un grito de urgencia que tenía el pueblo de Israel. Estaban ansiosos por la liberación, pero ¿liberación de qué tipo? Recordemos que los judíos estaban bajo el dominio de los romanos. En ese momento, ellos no proclamaban tener o querer tener a un rey celestial, sino querían un rey terrenal. ¿Dónde hemos escuchado esto, verdad? Por eso el Señor Jesucristo, ahí en Juan 18:36, declara, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y tristemente, tanto el pueblo de Israel como la mayor parte del mundo no han entendido esto. El propósito de la venida del Señor Jesucristo, de morir por nuestros pecados para que todo aquel, los que en Él crean, no se pierdan, mas tengan vida eterna. Ese fue el propósito. Y sin embargo, hoy en día es triste cómo platicamos con personas gentiles, como también personas que son de ascendencia judía, y es triste cómo se sigue rechazando al Señor Jesucristo, más de 2000 años después.
o como 2000 años después. Nos dice Mateo 21:8, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Si seguimos los hechos cronológicos de esos días, Jesús había llegado a Betania. La reunión de la multitud tuvo lugar después de su llegada, y luego al siguiente día, cuando la multitud se enteró de la presencia de Jesús, cortaron ramas de palmeras y salieron a recibirlo. ¿Cuál era el sentido de este recibimiento? Por un lado, fue un reconocimiento de Jesús como un rey, pero también hubo una reacción de los líderes judíos de aquel entonces. El fondo de esta práctica en cuanto a la entrada triunfante y las palmeras y esas cosas se remonta a años atrás, cuando había comitivas que salían a recibir a los reyes y generales victoriosos. Muchos de ellos comenzaron a ver en Jesús el rey, el Mesías prometido. Y ciertamente coronado fue Jesús como rey. ¿Se acuerdan qué tipo de corona se le puso? Esa corona de espinas, pero aún ahí el Señor mostraba fidelidad a su Padre y amor por todos y cada uno de nosotros. En aquella ocasión que se le puso esa corona, fue objeto de burla de los soldados. Pero aún así, el Señor Jesucristo seguirá siendo Señor de señores y Rey de reyes, como nos dice Apocalipsis 19:16. Y en su vestidura y en su muslo, dice la palabra de Dios, tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. ¿No vale la pena que sigamos al Señor Jesucristo? ¿Que le seamos fiel a Él? Por supuesto que sí. Y aunque aquella multitud lo recibió así y después lo rechazaron, podemos ver un gran contraste que hay o que sucede en el cielo. Por ejemplo, allá en esos tiempos lo rechazaron, pero en Apocalipsis 7:9 nos dice lo que va a acontecer en el futuro y que es contraste a lo que sucedió en aquel tiempo. Y nos dice Apocalipsis 7:9: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Muy similar, ¿verdad? Pero la actitud de los corazones muy diferente. Entonces recordemos, Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Es el eterno Dios triunfante, y que también a cada uno de sus hijos nos lleva de triunfo en triunfo cuando estamos dependiendo de Él, cuando estamos obedeciendo su palabra. Nos dice Lucas 19:40. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran,
las piedras clamarían. Los 4 evangelios narran este acontecimiento. El evangelio de Lucas nos da un detalle muy interesante. Los líderes religiosos estaban profundamente preocupados porque las multitudes estaban declarando con su canto un posible estallido social. Estaban con su canto declarando que tenían un rey, pero como decíamos anteriormente, ellos veían para liberarse de esa opresión en la cual estaban sometidos. ¿Se acuerdan del pueblo de Egipto? Perdón, del pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Algo muy parecido también, ¿verdad? Muy parecido. Clamaron por una persona que los guiara, que los sacara. Dios les dio a Moisés. Pero luego, ¿qué pasó con el pueblo? Siguió igual de rebelde y contumaz. No apreció lo que Dios estaba haciendo por ellos. Entonces podemos ver cómo las multitudes cantaban, trayendo preocupación a los líderes religiosos. Bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Frente a esta situación, los mismos fariseos se le acercaron al Señor Jesucristo para decirle, allí en Lucas 19:39, Maestro, reprende a tus discípulos. Pero la respuesta de Jesús simplemente fue, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Al entrar de esta manera a la ciudad de Jerusalén, Jesús sabía que su hora había llegado. Y nos podríamos preguntar, ¿por qué Jesús entró montado en un burro? Nos dice ahí los versículos de nuestro pasaje de Juan 12, del 14 al 16. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Para algunos de los que estaban allí, este acto habría sido confuso. De acuerdo con lo que Juan nos dice ahí en su evangelio, ni siquiera los discípulos entendían realmente lo que estaba pasando. Ellos, como nos dice la Escritura, lo entendieron después. Los mismos soldados romanos, que eran los que mantenían el orden, entre comillas, no estarían tan impresionados de un rey montado en un pollino. Los soldados romanos estaban acostumbrados a montar briosos caballos. Y si hablamos de los César, no de nombre, sino los que gobernaban en aquel tiempo, eran llevados en carruajes con toda una demostración de su poder. Sus entradas triunfantes en Roma fueron mucho, pero muy extravagantes. Entonces, si los generales entraban a la ciudad con carros cubiertos de oro, con sementales blancos tirando de él,
Entonces vienen dos preguntas. ¿Qué rey real montaría un burro? ¿Qué rey poderoso haría algo así? Pero ellos no sabían que al entrar en ese burro, en ese pollino, el Señor Jesucristo estaba cumpliendo una profecía acerca de Él mismo, que está en Zacarías capítulo 9, versículos 9 y 10, que nos dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Esta promesa fue dada hace 550 años, antes de que el Señor Jesucristo entrara en Jerusalén. Como les decía, en ese momento Israel no tenía rey, pero Jesús no vino para ser el rey esperado del pueblo, sino un rey para cada corazón a través del arrepentimiento. Cada corazón que lo reciba como Señor y Salvador personal. Y viene otra pregunta también. ¿Por qué querían hacerlo rey por la fuerza? Sí, Jesús entró a Jerusalén en un pollino, pero esto no impidió. O sea, la gente no se detuvo y dijo: no, pues este viene en un pollino, ¿no? No viene con toda esa extravagancia. La gente no puso su mirada en ese detalle, sino que era tanta la necesidad de un libertador, y Jesús había dado testimonio de su poder, de su deidad, que la gente lo veía y se gozaba en él. Y por eso este gran recibimiento. La manera como fue recibida el Señor Jesucristo por aquella multitud, haciendo para él una alfombra de varios colores con todos los mantos que ponían, las ramas y las palmas, recordaba la manera como Israel reconocía a sus reyes. Esto no era nada nuevo en Israel. Y eso lo podemos ver ahí en Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 13, cómo Jehú fue ungido como rey de Israel. Y nos dice la Escritura: cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. Entonces ellos estaban haciendo algo que ya por muchos años lo habían hecho. De esta manera tenemos tres cosas, tres indicadores para darle al Señor Jesucristo la bienvenida como rey: las ramas de palma,
las declaraciones de la gente y la extensión de los mantos. Aunque puede haber tenido motivaciones políticas, debemos reconocer que la entrada del Señor Jesucristo a Jerusalén fue una entrada triunfal. Las multitudes deseosas de tener otra vez a un rey, ahora ven en el Señor al hombre para ser proclamado así. Sin embargo, el Señor Jesucristo solo venía para entregarse y morir por todos nosotros en Jerusalén. Ese era su propósito. Y lo vemos ahí en el huerto del Getsemaní, cuando dice: Señor, pasa de mí esta copa, este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad del Padre fue que fuera el Señor Jesucristo a tomar ese trago amargo, el derramar su sangre por amor a todos y cada uno de nosotros. Entonces, siguiendo con el relato de Juan, del capítulo 12 de Juan, ahí en los versículos 17 y 19, nos dice: y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo va tras él. Entonces, podemos ver aquí dos tipos de multitudes. Unos seguían a Jesús desde Betania, donde había resucitado a Lázaro, y la otra multitud ya estaba en Jerusalén. Más o menos se calcula que era una población entre estos dos pueblos, por decirlo así, de un poco más de 2,5 millones de personas, las que estaban en Jerusalén. Ahora, estos dos grupos se juntaron, se mezclaron para ir a ver la entrada del Señor Jesucristo en Jerusalén. Como nunca había pasado esto, los fariseos comenzaron a ver a Jesús como una gran rivalidad. Ellos, los fariseos, estaban acostumbrados a ser el centro de atención en todo momento. Ellos recibían el respeto y la admiración del pueblo. Ahora, aquí en este momento, estaban todos acudiendo al Señor Jesucristo, rindiéndole homenaje. El Señor estaba siendo aclamado como rey por ellos, y eso no lo iban a permitir. ¿Cuál era el contraste entre Jesús y los fariseos? Que mientras los fariseos buscaban la gloria del pueblo, el Señor Jesucristo jamás buscó su propia gloria, ni la de este mundo. Él tenía una gloria propia dada del cielo. Ni siquiera en este acto público el Señor buscó aprovecharse de los demás. Porque Él tenía muy claro lo que nos dice Marcos 10:45. Su principio era el mismo. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y le damos gracias al Señor Jesucristo, porque esta actitud que Él tuvo, pues ahora todos nosotros le conocemos como nuestro Señor y Salvador, y también sabemos que Él se merece
toda la honra y la gloria. Y también conocemos que un día Él va a regresar y entonces Él ahora sí va a reinar sobre todas las naciones. Así pues, los fariseos no podían contra Él. Toda esa estructura religiosa que tenían estaba en juego por el nuevo rey que la gente declaraba. Nos dice Juan 12:10, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte a Lázaro. ¿Por qué el Señor Jesucristo vendría a la fiesta de las Pascuas si sabía que los principales sacerdotes conspiraban contra Él? Los fariseos querían atraparlo y encarcelarlo y matarlo. Pero aquí está el Señor entrando a Jerusalén abiertamente. Y ahora no impide que la gente lo aclame. Su continua popularidad entre la gente como hacedor de muchos milagros estaba creando una situación muy peligrosa para las autoridades, que éstas se ven obligadas a admitir que sus contramedidas aún no han sido con resultados efectivos. Y a partir de ahora, estos líderes religiosos se encuentran todavía más encendidos en su enojo contra el Señor. La preocupación de ellos los llevó hasta el extremo de decir, ahí en Juan 12:19, mirad, el mundo entero se va tras Él. Y qué bueno que así fuera, ¿verdad? Qué bueno que todo el mundo conociera al Señor Jesucristo. Qué bueno que todo el mundo se fuera tras el Señor Jesucristo para hacerlo su Salvador personal y también su Señor. Y esta es la invitación que el mismo Señor Jesucristo hizo. He aquí, dice Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y tendré comunión con él y él conmigo. Es cierto, muchas personas vienen al Señor de todo el mundo. Le doy gracias a Dios que por muchas partes del mundo hay creyentes verdaderos. Pero también sabemos que es un porcentaje muy bajo. Por eso la invitación del día de hoy es que vengas a Jesús. Ven al Señor Jesucristo. No mueras en tus delitos y pecados para después irte a la condenación eterna, sino que ven a Jesús para que sea tu Salvador y Señor personal y tengas la vida eterna en Él. ¿Cuán distinto sería este mundo si se humillara y aceptara al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cuán distinto sería? ¿No sería maravilloso si todo el mundo fuera seguidor del Señor Jesucristo? Por supuesto que sí. Lo cierto es que aquel humilde carpintero, montado en un pollino, entrando triunfante a Jerusalén, hasta el día de hoy sigues dando vida eterna a todo aquel que quiere tenerla. Nomás lo único que se requiere es ese acto de fe
que pongas tus ojos en el Señor Jesucristo, que confíes en Él, le recibas y vas a tener la vida eterna y la comunión íntima con Él. Para el Señor Jesucristo, aquella era la última Pascua que celebraba con sus discípulos. ¿Qué se recordaba en la Pascua? En la Pascua se recordaba la noche cuando cada hogar del pueblo de Israel sacrificó un cordero. Y esta sangre del cordero sacrificado era puesta en el dintel como una señal para protección de cada hogar por el paso de el ángel destructor. Que este ángel destructor, al ver la sangre del cordero, iba a seguir de frente. Pero todo aquel que no tuviera esta señal en el dintel, pues iba a ser muerto. Y podemos ver ahí en las Escrituras, en el capítulo 12 del libro de Éxodo, cómo muchos egipcios murieron por no obedecer este mandamiento de Dios. Lo mismo pasa ahora. Si tú no recibes a Cristo en tu corazón, no vas a tener la vida eterna. Pero si recibes a Cristo en el corazón, vas a estar para siempre con el Señor. Entonces, cuando el Señor Jesús introdujo la cena del Señor, aquella misma noche habló de su cuerpo siendo entregado por todos nosotros. Y ahí lo podemos ver en el Evangelio de Lucas capítulo 22, versículo 19, donde nos dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Allí se estaba cumpliendo la simbología de la Pascua. Pero para Jesús, aquella entrada triunfal también significó un momento de profundo dolor. Jesús vino a la gran ciudad y viéndola pronunció las palabras que tenemos registradas ahí en Mateo 23, en el versículo 37, donde dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Jesús lloró frente a Jerusalén por su falta de voluntad para recibirlo. No como un hacedor de milagros, o un líder, o un político, sino como Salvador y Señor. ¿Por qué se lamentó el Señor por Jerusalén? Porque 40 años después, Jerusalén fue destruida. Eso ya estaba profetizado, se iba a cumplir. Pero Israel tenía delante de sí al Salvador, al Redentor de sus almas, y lo rechazaron. Por la dureza de sus corazones, Jerusalén fue destruida. Y por eso Jesús, al pararse frente a Jerusalén, se lamenta de ella. Ellos clamaban: Hosana, pero no estaban buscando un Salvador espiritual. Jesús había venido a salvarlos de sus pecados, no de su situación política, por decirlo así. ¿Y qué de nosotros? ¿Qué de cada uno de nosotros?
¿Lo aclamamos como rey? ¿Lo reconocemos como nuestro Salvador? ¿Lo reconocemos como nuestro Señor? ¿Qué estás haciendo con Jesús? Creo que esta pregunta es muy importante hacérnoslas todos los días de nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo con Jesús? Como conclusión, la entrada triunfal a Jerusalén marcó el final, marcó el propósito de la venida del Señor Jesucristo. Durante 3 años había pedido a la gente que Él había sanado, a la gente que estaba cerca, que no dijeran nada acerca de su divinidad. En varias oportunidades se había escapado de sus enemigos. En no pocas ocasiones el Señor dijo: mi tiempo no se ha cumplido. Pero vemos cómo ahora ha dejado que una gran multitud lo proclamen como rey. Y aunque Él no aceptó la manera como ellos pretendían hacerlo rey y libertador, sí había el cumplimiento profético de Zacarías cuando dijo: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Aquellas voces de júbilo dieron testimonio del rey que ocuparía la silla de David. Pero, ¡qué ironía! He aquí un rey sin soldados. He aquí un rey sin ejército. Aquel era un rey que no usaba espadas. Sin embargo, podemos ver a un Señor Jesús caminando en medio del pueblo en un pollino, montado en un pollino, venciendo. Y para seguir venciendo y hacer vencedores a todos los que confían en Él. ¿Es Jesucristo tu Rey? ¿Es Jesucristo tu Señor? Quiero decir, ¿gobierna Él tu vida? ¿Jesucristo es tu Salvador personal? En mi corazón deseo que sí. Que Dios les bendiga.